3, 2, 1, en el aire. Bueno, estáis en el aire. Dios os bendiga mucho y, cómo no, agradecerle mucho, mucho de verdad por su tiempo, doctor Samuel Pagán. Un abrazo grande desde España. Y nada, y sobre todo, que yo ya le dejo con Adán Losada, que Dios te siga impulsando para su gloria. Un abrazo grande. No veo aún el directo por ahí, David. Estás en el aire, ¿eh? Vale. ¿Ya puedo empezar? Sí, adelante. Saludos. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Samuel Pagán y yo les estoy hablando desde Orlando, Florida. Y el tema de hoy que me han invitado a compartir con ustedes es el tema sobre Jesús de Nazaret. Porque acabo de finalizar varios libros en torno a Jesús de Nazaret, el mensaje del reino, las parábolas, los milagros, diversos aspectos del ministerio de Jesús de Nazaret. Y por esa razón me han invitado a dialogar con ustedes sobre este personaje tan extraordinario que dividió la historia en dos y que tanta relevancia y tanta importancia tiene para la fe cristiana, para los creyentes tanto en América, también como en Europa y ciertamente España. Permítanme comenzar para decir lo siguiente. Miren, en torno a Jesús de Nazaret hay más información y hay más documentos relacionados con su vida y con su obra que los documentos que hay sobre los grandes filósofos griegos. Nosotros tenemos sobre Jesús de Nazaret los documentos cristianos, y documentos cristianos se dividen en dos: documentos canónicos y documentos apócrifos. Pero tanto los canónicos como los apócrifos apuntan hacia una misma dirección, que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que vivió al inicio del siglo I de la iglesia y que con su verbo, con sus acciones, con sus mensajes, contribuyó destacadamente no solamente a la bendición y a la redención de individuos, sino a la transformación de comunidades. Eso es uno. Hay documentación cristiana, hay documentación extrabíblica, hay documentación judía que habla de Jesús, y hay documentación romana que habla de Jesús, griega que habla de Jesús. Quiere decir que estamos hablando de un personaje histórico sin igual. Pero cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, nuestra fuente de información básica son los evangelios canónicos. Y en vez de tener uno, nosotros tenemos cuatro evangelios canónicos que amplían nuestra comprensión adecuada de este personaje extraordinario que entró en la historia, que para los cristianos es el salvador del mundo, para la gente de fe es el redentor de la humanidad, pero que para la gente que no tiene fe reconocen aún que era un personaje singular que hay que respetar y afirmar. Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos cuatro perspectivas sobre Jesús. La primera proviene de Mateo. Mateo presenta a Jesús como un segundo Moisés. Presenta a Jesús como alguien que sube al monte. Recuerdan, subió al monte de las bienaventuranzas. Sube al monte y da palabra de sabiduría. Oíste que fue dicho a los antiguos, mas ahora yo digo. ¿Por qué Mateo presenta a Jesús como un ejemplo que interpreta y reinterpreta la ley de Moisés, no necesariamente igual que lo que hacen los rabinos y los estudiosos fariseos y publicanos que estaban en Jerusalén? Jesús presenta una interpretación fresca, grata, noble, digna, contextual de la interpretación de las leyes de Moisés. Primero en Mateo. Marcos, por su parte, Marcos presenta un Jesús educador, un Jesús maestro,
un Jesús que dialoga con sus estudiantes, un Jesús que está en contacto con la comunidad. Por tal razón, ustedes notan que en Marcos las parábolas juegan un papel protagónico. Las parábolas juegan un papel singular. Entonces, en parábolas, Jesús le hablaba al pueblo. Ese es Marcos. Lucas, por su parte, médico de profesión, le interesa un Jesús que sana, un Jesús que responde a las necesidades biológicas y las necesidades físicas de la gente, y a la persona que se encontró con enfermedades, con angustias existenciales, le sanó. Quiere decir que para estudiar a Jesús de Nazaret podemos hacerlo a través de Mateo, a través de Marcos, a través de Lucas y ciertamente a través de Juan. Juan, sin embargo, presenta en Jesús de Nazaret el gran yo soy, el Dios que encarna en Jesús de Nazaret y que viene con un solo propósito en la vida, que es darnos vida y vida en abundancia. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret y tratamos de descubrir su gracia, su gloria, su virtud, nos damos cuenta que era un buen maestro, un buen intérprete de la ley, un sanador, y escuchen esto que tiene una implicación teológica extraordinaria. Jesús era, de acuerdo a Juan, el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. Jesús, de acuerdo con Juan, es la encarnación del Dios viviente. Por eso es que en Juan, Jesús de Nazaret no se presenta como maestro ni como alguien que hace milagros, sino se presenta como el gran yo soy. Y en Juan, Jesús se introduce a sí mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Y con el gran yo soy se relaciona Jesús de Nazaret, que vivió en Galilea y ministró alrededor del lago, con el gran yo soy del capítulo 3 del texto de Éxodo, donde Dios se presenta a sí mismo como el gran yo soy de la historia. Jesús toma eso y es la encarnación del gran yo soy. Ahora, cuando nosotros estudiamos las narraciones y estudiamos los 4 evangelios, descubrimos que para entender a Jesús hay 3 grandes tipos de narraciones. Hay narraciones amplias, muchas, pero son 3 las mayores. La primera son las narraciones del nacimiento, que el objetivo es decir que quien nació fue un personaje especial. Y para testificar que ese personaje especial lo declararon los cielos, una luz, una iluminación extraordinaria, la estrella de Belén. Lo declararon los ángeles, cantaron gloria a Dios en la altura, en la tierra paz. Los ángeles que fueron a María, que fueron a José, que fueron a Elizabeth, los ángeles que se revelaron a la historia, no solamente hay testimonio en los cielos, los políticos de lejos, los reyes de los tronos lejanos, representados en los sabios del oriente, vinieron a reconocerlo como el rey de Israel. Es decir, que las narraciones del nacimiento destacan que quien nació fue Jesús de Nazaret, que es el cumplimiento de las antiguas profecías mesiánicas, y que Jesús de Nazaret no solamente era Jesús de Nazaret, sino que era Emanuel, de acuerdo con Isaías, Dios con nosotros, con 4 pares de nombre: admirable consejero, primer nombre; Dios fuerte; Padre eterno; y por último, príncipe de paz. Ese el Mesías extraordinario nace de una forma extraordinaria. Ese es el primer grupo de narraciones sobre Jesús. El último grupo de narraciones sobre Jesús son las narraciones de la pasión. Y las narraciones de la pasión incluye la semana final, la Semana Santa, con las narraciones de la resurrección.
Y las narraciones de la resurrección y de la pasión lo que quieren decir es que solamente resucita quien sabe morir. Solamente sabe morir quien sabe vivir. Y sabe vivir solamente aquel que tiene la fuente de la vida. El que reconoce que el Señor es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Quiero decir que por un lado tenemos las narraciones del nacimiento, nació el Mesías. Por otro lado tenemos las narraciones de la pasión, que dice que el Mesías superó la crisis de la muerte, porque según el apóstol Pablo, Jesús de Nazaret es la muerte de la muerte. En el medio de esas narraciones están las narraciones del ministerio de Jesús de Nazaret. Y el ministerio de Jesús de Nazaret se llevó a efecto en gran medida alrededor del lago. Y cuando estudiamos el ministerio de Jesús de Nazaret alrededor del lago, vemos dos tipos de acciones de Jesús. Uno, sus enseñanzas, y otro, sus milagros. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, descubrimos que era un maestro en la palabra, que era un educador transformador, que era un hombre que hablaba a las multitudes, y cuando hablaba, la gente se decía, el problema con este es que no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Entonces la gente quedaba impresionada con él. Y la forma de enseñar Jesús de Nazaret, la forma de predicar, la forma de comunicar el mensaje venía en tres niveles, en tres formas. Él enseñaba con sus discursos, por ejemplo, el Sermón del Monte. Bienaventurado. Enseñaba con sus discursos. Venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo los haré descansar. Enseñaba con sus mensajes. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. O sea, el discurso era un carril educativo del Señor. Segunda forma de enseñar, las oraciones. Recuerden que el entorno del Padre Nuestro es un entorno educativo. Recuerden, los discípulos de Juan el Bautista le dijeron al Señor, bueno, Juan nos enseñó a orar, ¿qué vas a hacer tú? Entonces Jesús dice, bueno, cuando oren, ustedes oren así, y le enseña, número uno, que a Dios hay que dirigirse a él como Padre, con intimidad, cosa que no se da en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el Shaddai, el Elión, el Sur, los grandes nombres de Dios. Jesús se apega a él, es mi Padre, y con una expresión en arameo de intimidad. La oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan también pone de manifiesto esa capacidad educativa. Y en Juan 17 es que el Señor da el corazón de la labor educativa y evangelística de la iglesia. Cuando el Señor enseña y dice, como tú, oh Padre, en mí, que ellos sean uno en tu nombre, y añade, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que la unidad en el cuerpo de Cristo no es una conveniencia programática. Es una conveniencia programática, pero eso no es el propósito. El propósito de la unidad del cuerpo de Cristo es que podamos presentar un rostro de unidad para que el mundo crea que somos uno en el Señor. Enseñanzas. Enseñaba a través de discursos, a través de oraciones. Tercero, a través de las parábolas. Y con parábolas enseñaba el reino. El sembrador salió a sembrar. Un padre tenía dos hijos. Esa es la parábola, famosa parábola del hijo pródigo. Se llama así, ¿verdad? Tradicionalmente. El día de hoy estamos revisando si debemos cambiar ese nombre, porque no era un pródigo nada más. No era uno el que estaba perdido, eran dos. Uno estaba perdido y se fue,
y otro estaba perdido y se quedó. Entonces la parábola no es del que se fue ni el que se queda, es de un padre que perdona, es un padre que ama, es un ejemplo extraordinario de un padre que bendice la gloria de Dios. El ministerio de Jesús de Nazaret en la Galilea se divide en dos: enseñanzas y prodigios, milagros. Y cuando estudiamos los milagros de Jesús de Nazaret, descubrimos que son 4 tipos de milagros. No son 25 tipos de milagros, son 4 tipos de milagros. Número 1, milagros físicos, sanidades de ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Eso es un grupo. Segundo grupo de sanidades, leprosos. Segundo grupo de Navidad. Tercer grupo de sanidades, a mujeres. El elemento en común en esas sanidades es que el Señor le devolvía al enfermo, al ciego, al leproso, al paralítico, a la mujer, le devolvía el Señor el poder de valerse por sí mismos. Porque el poder mayor que puede tener el ser humano es la capacidad de vivir independientemente sin tener que depender de nadie. Milagros de Jesús de Nazaret alrededor del lago. Número 1, enseñanzas. Número 2, milagros. El primer tipo de milagro, sanidades. El segundo tipo de milagros, liberación de demonios. Y con la liberación del demonio, el Señor demostraba que tenía la capacidad de transformar el ser humano para que nada que lo cautivara le impidiera lograr, descubrir y disfrutar la voluntad divina. El Dios bíblico es un Dios liberador, y esto se manifiesta desde las narraciones del Éxodo. Y en el Éxodo el Señor demuestra que cualquier cadena, cualquier opresión, cualquier actitud que nos amarre, que nos cautive, aunque la cadena sea de 18 quilates, a Dios no le agrada, porque Dios quiere que vivamos en libertad para poder bendecirle y para poder compartir su gloria donde quiera que estemos. Milagros del Señor. 1, sanidades. 2, liberación de demonios. 3, resurrección de muertos. Y con la resurrección de los muertos, el Señor demostraba su poder sobre la vida y su poder sobre la muerte, su poder sobre la existencia humana, y se manifestaba de esa forma para poner de relieve que nada ni nadie tenía suficiente poder para detener el paso liberador, transformador y grato de Jesús de Nazaret en medio de la historia. Milagros de Jesús de Nazaret, sanidades, liberación de demonios, resurrecciones. Antes de proseguir con el cuarto y el último, le digo lo siguiente. Para los que estén apuntando, apunten. Todos los enfermos que se encontraron con Jesús fueron sanados. 2, todos los endemoniados que se encontraron con Jesús fueron liberados. 3, todos los muertos que se encontraron con Jesús fueron resucitados. Interesante esto. O sea, cómo el Señor ve la necesidad del ser humano, cómo el Señor ve la necesidad más honda de las personas, y en vez de decirle te acompaño en los sentimientos, que es políticamente correcto lo que nosotros hacemos, el Señor dice no, vamos a restaurar de forma tal que tú puedas vivir como Dios quiere que tú vivas. Milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones y por último, milagros sobre la naturaleza. Y nosotros tenemos varios. Caminó sobre las aguas. Multiplicación de los panes y los pescados. La pesca milagrosa. La maldición de la higuera estéril. Pero el más famoso de todos es calmar la tempestad. Cuando el Señor calma la tempestad, pone de relieve su poder extraordinario sobre la naturaleza, sobre el cosmos. Y los predicadores que me escuchan
las predicadoras que me escuchan pueden relacionar ese milagro con varios sermones que hemos escuchado, buenos sermones, donde el predicador o la predicadora dice, en medio de la dificultad y en medio del problema y en medio de la tormenta en la vida, el Señor le va a traer paz. Gloria a Dios. Ahí culmina el sermón, hace un llamamiento y la gente viene al altar. Ahí no es que acaba la narración. La narración tiene un versículo más, porque en el próximo versículo, dos de los discípulos que ven el milagro se golpean así el uno al otro y se preguntan, esto es importantísimo, retóricamente se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es una pregunta retórica y es la pregunta que se hacían los salmistas. Dios es el único que puede calmar los vientos y las tempestades, pero es una pregunta que también se hace Job. En el capítulo final, la sección final del libro de Job, hay una serie de preguntas retóricas. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y una de esas preguntas retóricas es, ¿quién es el único que puede calmar los vientos y las tempestades? Solamente Dios. Es decir, que cuando vemos y estudiamos la narración de calmar los vientos y las tempestades, la afirmación teológica que se hace es que ese predicador que caminó sobre las aguas, que hizo milagros y enseñó el sermón del monte, no era un predicador cualquiera, sino era la encarnación de la voluntad de Dios en medio de la historia de la humanidad. Ese predicador era nada menos Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, el Mesías, que de acuerdo con el Evangelio según San Juan, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Juan, esa forma extraordinaria para presentar el mensaje, cuando le preguntan, pero explique un poco más, dice, no, nada. Lo que sucede es que el que recibe a ese nuevo líder, ese Jesús de Nazaret, del interior, según el texto bíblico, del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Eso es lo que dice el texto bíblico. Quiere decir que cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, primero tenemos un personaje sin igual y extraordinario. Tenemos un personaje que ha roto los linderos del tiempo y de la historia. Y de ese personaje nosotros tenemos documentación clara, documentación cristiana y no cristiana. No solamente son los documentos que nosotros tenemos por la fe, sino documentos no cristianos que aluden a la vida y a las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, hay un documento judío que dice que el problema con Jesús era que con su verbo engañaba a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que era un buen predicador, que era un buen maestro. Otro comentario sobre Jesús de Nazaret en los documentos judíos decía, lo que sucede es que engaña a la gente, los enemigos decían, engaña a la gente porque cuando le traen los enfermos hace magia. De esa manera explicaban los milagros de Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos a Jesús, descubrimos que gran parte de su ministerio se lleva efecto en la Galilea y que en la Galilea su ministerio se puede dividir en dos grandes áreas: enseñanzas y milagros. Las enseñanzas venían a través de los discursos, de sus oraciones y de las parábolas. Y los milagros venían a través de sanidades, liberación de demonios, resurrección de muertos y milagros sobre la naturaleza. Ese Jesús de Nazaret, ese predicador elocuente, ese maestro extraordinario, se le ocurre, lo matan, lo asesinan de una manera injusta, y se le ocurre resucitar. Y cuando resucita, se le ocurre enviar al Espíritu de Dios de forma tal que este mensaje no se quedara en Jerusalén,
que este mensaje no se quedara en Samaria, en Judea, sino que llegara a los últimos de la tierra. Y en ese último de la tierra está España y está Puerto Rico, que es de donde yo vengo. Nosotros hemos recibido ese mensaje porque el que predicó que iba a resucitar cumplió su palabra y resucitó. Y al resucitar nos demostró que el Dios bíblico es un Dios que cumple las promesas. De acuerdo al apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Culmino para decirle, cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, estudiamos al personaje más extraordinario de la historia. Y ese personaje extraordinario de la historia tiene un mensaje que está disponible para la sociedad contemporánea. Tiene un mensaje que está disponible para las juventudes el día de hoy, para las juventudes mileniales. Ese mensaje está disponible para la sociedad actual en Europa, en España, en las Américas, en Estados Unidos y en Puerto Rico, para la mismísima gloria de Dios. Tremendo, doctor. Me pasé 3 minutos. Discúlpame. No, perfecto. Así estamos justos. Los que ponían ahí los comentarios decían, Adán está gozando, porque han visto que estaban embelesados, muy cachados. La verdad que ha sido impresionante. Mi padre tiene 5 años de ministerio más de la edad que tengo, o sea que nos hemos criado en el Evangelio desde que nacimos, desde cuna. Pero todo lo que he escuchado, claro, es todo familiar y lo que siempre venimos escuchando, pero con un orden que no me decían, me decía por ahí en los comentarios, intenta que vaya más despacio, pero digo, no le corto porque has hecho una exposición impresionante, me lo tengo que escuchar 2 o 3 veces. Me lo voy a memorizar. Tiene que leer mi libro que publicó CLIE sobre Jesús de Nazaret. Y ahí están todos estos temas. Ya está publicado. ¿Perdón? ¿Y cómo se llaman los libros para que podamos comprarlos? Jesús de Nazaret. Vida y significado. Vida, obras y significado. Terrible. No sé si tendrán alguna pregunta por aquí. La verdad que todos, amén. El que sabe, sabe. Impresionante. Ni una pregunta. Siempre surgen 2000 preguntas. Y hoy todos son halagos. Están todos encantados. Una de las cosas, yo sí tengo una pregunta. Por favor. Por ejemplo, siempre he escuchado, doctor, por ahí, que a los 7 años Jesucristo fue a la sinagoga de los amigos. ¿Eso es algo que se dice o que se puede ver de algún documento histórico? Bueno, no estoy consciente no estoy consciente de ningún documento que lo diga. Lo que sí es que Jesús a los 7 años, 6, 7 años, debe haber regresado de Egipto y llegó a Galilea, vivió en Nazaret y en Nazaret sí que asistía a la sinagoga de Nazaret, que yo no sé si se llamaba de los amigos, pero sí iba a la sinagoga de Nazaret y ahí fue instruido, ahí aprendió a leer, a escribir y a reflexionar sobre la Biblia. Impresionante. De los 12 a los 30 años es la parte que no relata la Biblia. ¿Eso no se sabe nada de historia? No, mira, lo más probable, lo normal es que Jesús debe haber muerto, José. Y Jesús se quedó trabajando como carpintero en la región de la Galilea. Ahora, la carpintería el día de hoy se asocia únicamente con la madera. En la época de Jesús trabajaba la madera, el metal y la piedra. Que un carpintero, el título de carpintero posiblemente es mejor comprendido cuando lo identificamos con un constructor. Jesús era un constructor de casas. Por eso es que en sus imágenes y en sus parábolas hablaba, si alguien va a construir una casa, ¿dónde la hace? ¿En la arena o en la piedra? Porque ese era su mundo. O si va a construir un edificio, ¿qué es lo primero que hace? Un presupuesto.
porque ese era el mundo conceptual de Jesús de Nazaret. Y estuvo trabajando hasta los 30, que escuchó que Juan el Bautista había comenzado su ministerio y él dijo, yo voy detrás de él para que él me bautice, y comenzó su ministerio en la Galilea antigua. Tremendo, eso es tremendo, porque nos aclara muchas cosas de la Biblia, claro, por eso comprendía tantas cosas que tendría que haber trabajado en ello. Me preguntan por aquí, es una pregunta que a su tiempo ya le hemos hablado, y es que dicen, aunque ya le hemos respondido a su vez, que el nacimiento de Jesús, dicen que históricamente no coincide con el tiempo de Herodes, e incluso hay confusiones. Porque ¿cómo es? Perdón, ¿qué dijiste? Que no coincide con el tiempo de Herodes, porque como murió en el año 4 antes de Cristo, la gente dice que cuando nació Jesús, Herodes ya llevaba 4 años muerto, que con eso no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Jesús no nació en el año 0, nació en el -4 y un poquitito menos. Sí, lo sé. Porque recuerda que hubo una confusión con el calendario, y cuando la Iglesia Católica manejó el asunto del calendario, no tomó en consideración los años bisiestos. Por eso es que Jesús nació en el -4, que estaba culminando el imperio de Herodes, el tetrarca, el grande. Hay otro aspecto histórico del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2, cuando habla del censo de Quirino, Cireneo, y luego habla del primer censo y la gente dice que es el 6 después de Cristo, pero Ramsay ha encontrado unas inscripciones que dice que no, que entre el 8 y el 6 antes de Cristo hubo otro censo, ¿verdad? Había censos esporádicamente, y los censos eran importantes porque los censos tenían implicaciones políticas inmediatas y militares, porque con los censos es que le daban seguimiento a los jóvenes para que se fueran al ejército, y que sí hubo. Lo que sucede es que Belén, ¿ustedes tienen una idea cuántas personas vivían en Belén en la época de Jesús? No. Quizá 30 familias, 25 familias, 35 familias. No eran muchos. Entonces, ese mundo de Herodes es importante, pero en la historia no aparece nada que se ponga. Imagínense, una comunidad tan pequeña no la ponen en la historia. O sea, no es que no hubo un censo, es que no fue un censo en un lugar de importancia que pudieran, que los romanos dijeran, este es un lugar, esto es como Roma, esto es como tal lugar, de forma tal que podamos ver dónde fue el censo. Todavía el día de hoy, Belén es pequeña. Si esta conversación la hubiésemos tenido hace 2 años o 3, le hubiese dicho, Belén es pequeña, tiene el día de hoy, tiene un solo semáforo toda la ciudad. Ahora ya no, ahora tiene 2. Toda la ciudad tiene 2 semáforos. O sea que es una ciudad pequeña actual, y fue una ciudad pequeña en la época de Jesús. Por eso es que no hay referencia al censo, porque era una ciudad insignificante para el reino, digo. Claro, hasta hoy día, incluso de Nazaret, hay muy pocos registros históricos. Es que esto lo utiliza la gente que quiere, ya sabes, destruir el cristianismo. Y dicen que hay pocos recursos históricos de Nazaret y cosas similares. No, y que en el Antiguo Testamento no se alude a Nazaret, porque Nazaret tenía mala fama en la época de Jesús. De ahí no sale nada bueno, se decían. O sea que no nos puede llamar la atención eso. Sin embargo, hay un documento romano que se conoce como el documento de Nazaret, documento romano, no de Nazaret, del año 60 de la era cristiana. Y el documento dice, queda terminantemente prohibido robarse los cuerpos de los difuntos para después decir que resucitaron. Está bien. Eso es evidente que algo pasó en Nazaret. Claro, y que todavía los judíos, los romanos no podían sacar sentido a lo que estaba sucediendo.
Eso es buenísimo. Pregunta a mi hermano en la carne, que es predicador. Qué bueno. Yo también soy predicador, lo que pasa es que es más joven que él. Y mi padre también. Somos pastores bueno. los tres. Qué bueno. Mi hermano le conoce bastante gente en cuanto a la predicación. Se llama Pedro Losada. Bueno. Él pregunta que si Jesús se preocupa por las necesidades del ser humano, como por ejemplo la sanidad física, y si él envió el Espíritu a seguir haciendo su obra, ¿por qué hay tan poca sanidad hoy? Esa es la pregunta. Nosotros somos de corte mayormente pentecostal clásica y esa pregunta, pues ya saben, en nuestros círculos salen todos los días. Sí. El problema no está en Dios. Dios quiere sanar la gente y Dios quiere bendecir la gente. Pero ahora Dios ha hecho no solamente la sanidad en el templo, la sanidad divina, sino que hay medicina que Dios ha inspirado y hay sistemas médicos. Pero que haya medicina y haya hospitales no quiere decir que Dios no quiera intervenir. Al contrario, nosotros vemos continuamente hay iglesias que destacan el componente de la sanidad en el ministerio de Jesús y ven las sanidades. Hay otras iglesias que destacan el componente educativo, pues esos son el resultado que reciben y ven el elemento educativo que se destaca. O sea, las iglesias destacan los temas teológicos y prácticos de Jesús de Nazaret de acuerdo a sus necesidades. Pero sí, el día de hoy hay sanidades como cualquier otro lugar. Sí, nosotros sobre todo lo creemos porque aparte nosotros hemos vivido de cerca cosas así, somos pentecostales y la verdad que nuestra obra al principio hace 50 años o 54 ya aproximadamente se han vivido milagros extraordinarios, la verdad, y somos pentecostales, la verdad que no lo podemos negar y ya no podríamos negarlo porque hemos visto nosotros cosas cercanas en las que Dios ha actuado, la verdad. No, y que, mira, que nosotros no podamos entender algo de los milagros de Jesús no los invalida. Porque hay muchas cosas de la ciencia que no entendemos. Hay muchas cosas de la física astral que no entendemos. Hay muchas cosas de las moléculas que no entendemos y no las negamos. Bueno, hay milagros que no entendemos muy bien, pero son realidad que no te inventaste tú ni me inventé yo. La gente testifica que ha sido sanada por el poder de Dios. Amén. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Ya sabes que ha sido prácticamente improvisado, no teníamos nada preparado, nos ha regalado 40 minutos que tenía. Mi placer ha sido estar con ustedes. Un gusto siempre. Encuentro con las juventudes y los hermanos de la iglesia. Yo siempre estoy disponible y lo organizamos y volvemos con más gusto y con más gozo en el nombre del Señor. De verdad, no tenemos palabras como agradecerte que estés con nosotros, porque la verdad que no nos hallamos dignos de que nos acompañes. No. Mira, yo soy tercera generación de predicador. Yo le digo, quizá ustedes también, yo le digo a mis amigos que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado. Yo, ahí dentro de la iglesia, sea donde. Y aquí me he crecido y me he nutrido. Y cuando veo otros colegas como ustedes, que son jóvenes predicadores, doy gloria a Dios y gracias a Dios por lo que ustedes hacen. Mi placer ha sido estar con ustedes. Amén. Adelante y no se detengan nunca en este ministerio transformador. Amén. Que Dios les bendiga, audiencia. Ya sabéis, un placer que no podemos expresar con palabras, no las tenemos. Dios te bendiga. Muchas gracias, doctor. David, bendecidos. El directo. Dios te bendiga.